aquí estamos con José Gregorio Correa, jefe de la fracción de la oposición en la Asamblea Nacional Nueva. Y le he dicho que o se quita el tapaboca o, bueno, no hacemos programa, porque la televisión, además tenemos la distancia, este estudio está protegido. Yo entiendo que tengas No, cuidado, norma de pero bioseguridad. después que se murió Armando Manzanero porque se quitó el tapaboca hay que cuidarse. No, norma de bioseguridad me la voy a quitar a solicitud de parte interesada, dirían los abogados. Sí, porque es que tú sabes que en la televisión, eso está estudiado, no soy yo, la máscara no es buena. No, Eso nada de lo ayuda. que sea más caro. Porque además te impide la gestual. Y en la comunicación la gestual, en la imagen, es muy importante. Pero además aquí estamos protegidos y cuidados. Aquí se hace todo lo que la Organización Mundial de Y la el día que Salud tú le metas y un los cojín a organismos lo esto dicen. aquí para tus invitados, esto se te Tengo puede uno convertir. para mí. Claro, sí, por eso. pero esto mi se te idea es puede torturar convertir. a los invitados. Sí. Eso lo logras Sí, porque que se sientan incómodos y sí, sufran. la espalda al final la terminas escribiendo con H. Así. Pero me gusta porque mientras tú estás incómodo, yo estoy cómodo. Yo tengo mi cojincito aquí. Sí, es igualitariamente distinto. No son trucos del oficio, gajes. Como Sí, dicen. garajes del oficio. Garajes del oficio. Garajes del oficio. Mira, vamos a hablar de algunas cosas. Te voy a preguntar todos los chismes que he escuchado porque he escuchado mucho. Eso en la conserjería ocurre mucho en planta baja. Sí, no, yo soy periodista. Además, tú sabes que siempre lo he dicho, en el periodismo el chisme es una virtud. No es como en la vida, que el chisme es feo. No, en el periodismo un chisme te puede llevar a resolver o a una información que es clave para construir la información. A lo mejor se llama dato y tú lo llamas chisme. Chisme, honestamente. Porque el que te cuenta, fíjate, el que te cuenta algo, ¿por qué te lo cuenta? Para que tú lo sepas y además, y si te dice no lo digas, quiere decir que quiere que lo Que digas. lo diga, sí. Pero además, él cuando te revela algo es porque él quiere fregar a alguien. ¿No? Sí, sí. Nada es gratis en este mundo. Trae ¿no? una mano de pintura Sí. de mala intención. Mira, estuve en Margarita y el viernes pasado estuve con Lady, la gobernadora del Táchira, conversando con Alfredito, además. Estuve en su casa y me trataron muy bien, la suegra y Lenny. Comí pastel de chucho. El de Rubén. ¿Sí? No, el de la suegra. Rubén hace uno muy bueno, Rubén. Sí, Rubén montó un restaurante aquí. Ah, no lo pastel sabía. de chucho. Te voy a llevar. Te tomo la palabra. Sí. Yo recuerdo un día en el Mundial de Fútbol de hace muchos años que estábamos en casa de Pedro Castillo, el famoso Pedro Castillo. Yo le voy a poner a Pedro a hacer una película, porque Pedro es, ¡wow! ¡Qué personaje! Amigo mío. Ahí estuvimos, ¿tú te acuerdas? Sí, cómo no. Hace muchos años. Cómo no. Hemos estado en muchos episodios. Pero conversando con los gobernadores, bueno, Lady fue muy dura. Se fue y llamó a votar y organizó y se metió. Porque sabe lo que le venía ahora. En el caso de Alfredo fue mucho más parco. Comedido y parco. Sí, por el conflicto interno de Acción Democrática. Pero ayudó ahí a que se sacara el diputado. Fíjate que él me cuenta que en Esparta, que está, por cierto, en una situación compleja, porque no le entra turismo, está en una trampa, pues porque como el país, si abre es porque abre y si cierra es porque cierra. Si abre, que necesita los ingresos, bueno, el coronavirus, contra las medidas del gobierno, no sé qué cosa. Y si cierra, bueno, y los empresarios, ¿y cómo va a vivir la gente? Ese círculo vicioso. Pero él me estaba contando que la clase media no votó, como no votó en ningún lado. Una, por militancia, porque cree todavía en la ficción, la clase media está emocionalmente afectada por la crisis. Se le fueron los hijos, como a todo el mundo aquí. No, y Trump también ¿Sí? se le fue. Y ahora perdieron a Trump. Y luego tienen la influencia mayamera, que se cubanizó. Y entonces al gobierno ni agua, pues. Y a pesar de que Cuba tiene más de 60 años, que esa política ni le va ni le viene, ni le afecta, que ni las sanciones, ni nada, ellos siguen pensando o reproduciendo un discurso que hay que corregir. Sobre todo cuando yo estaba en Miami, que hablaba con los cubanos, mire, eso hay que cambiarlo, porque tiene 60 años y no produjiste ningún cambio, tienes que cambiarlo. Algo estás haciendo que no afecta. Pero en todo caso, me cuenta Alfredo que los 47.000 votos que se sacaron en Margarita eran de los sectores que antes votaban por Maduro y por Chávez. O sea, los sectores, los pescadores, la gente del pueblo, que atendió y salió a votar. Lo que ocurría Sí, al revés. Al antes. revés.
al revés. Y digo, ah, qué bueno, eso es bueno, porque ahorita en la elección de gobernador es importante. Pero él me dice que hay que cambiar el discurso. Que él cree que, oye, que eso de la oposición Los discursos y los protagonistas. protagonistas. Y los que estén llenos de odio. Así es. Y los que llamen Y a la las etiquetas, violencia. y las Los que llamen etiquetas. a la violencia. Maduro, vete ya. Yo creo que se vaya, pero ¿cómo? Bueno, métete en eso, anda. En eso ando, en eso ando. Yo creo que este es un país que necesita reconciliación. Necesita humanismo. Humanidad. Humanismo y humanidad. Podemos, si quieres, para que no se nos quite el tiempo y el poquito que tú le dejas a uno entrevistado, porque tú te acabas de tirar un análisis. Va a volver. Vuelvo otra vez. Vuelve Te otra acabas vez. de hacer un Con tu chicle. análisis de 4 minutos 10 segundos. O sea, ya te lo estoy tomando el tiempo. Ahora me Imagínate decidí, tú. ahora me dedico a eso. Ajá. Yo creo que este país necesita reconciliación, necesita entendimiento. Y yo creo que una buena oportunidad es que nosotros, desde el discurso de ayer del presidente de la República, que estuvo muy lleno de pasado, con poco futuro, porque el presidente cuando tocó, por supuesto tocó el tema de la salud, en lo cual yo coincido con el tema de la pandemia, que yo creo que Venezuela, con todos sus defectos, lo ha atacado a tiempo, lo atacó a tiempo, lo atacó desde febrero. Puedes tener algunas cosas que se le pueden corregir, pero al fin y al cabo yo lo que soy es abogado, pero como yo lo veo, creo que la cosa funcionó por allí. El tema económico. El tema económico tienes que verlo con humanismo, tienes que verlo con humanidad, tienes que verlo con sentimiento. Porque si tú sigues pensando, ayer el presidente decía, es que llama a los inversionistas. ¿Y cómo yo llamo a un inversionista que yo le puedo decir mañana, exprópiese? ¿Y cómo yo pongo mi canasta allí? En esa, Mi platica. Mi platica en eso para que me digan exprópiese porque piense distinto. Yo creo que eso es justamente lo que el presidente y el gobierno tienen que entender, que tienen que dar seguridades sociales, no solo las jurídicas, las sociales, de que usted, porque piense distinto, no le van a expropiar. Y que el gobierno tiene que comenzar por entender que tiene que desprenderse de toda esa cantidad de empresas y terrenos que han expropiado a lo largo de tantos años, que eso es lo que tiene parado el parque industrial, el parque automotor, todos los distintos parques. ¿Por qué? Porque este es un gobierno, cuando tú vas al estado Carabobo, que es un estado industrial por excelencia, y está cerrada las empresas que expropiaron, no funcionan, aquí no se produce nada de lo que se haya expropiado. Y cuando vas a Cojedes, ves que en Cojedes tienes esas plantas de azúcar, esas máquinas gigantescas, envueltas en un plástico, tiradas en el suelo a la orilla de la carretera, desde la época del presidente fallecido. Y cuando tú tienes la vialidad que tienes agrícola, porque no tienes una vialidad que funcione, una vialidad en Venezuela no funciona, la vía de Tinaco al Pao, al Baúl, eso está destruido, y así está destruida toda Venezuela, y está destruido Puerto Ordaz, está destruido todo, porque el gobierno decidió expropiar, y por ahí no es la vía. Este es el único país, Kiko, que el presidente ayer abordó el tema del pasaje para los transportistas. Pero quien hoy está en sintonía sabe que este es el único país donde usted compra bolívares. ¿Cómo? Este es un país donde el ciudadano compra la moneda para transportarse. ¿Cómo es eso? Hay gente que tiene dólares porque le pagan en su empresa en dólares, porque es otro. Pero para poder agarrar el carrito por puesto, la camioneta, tiene que pagarlo, comprar bolívares. Por ejemplo, el dólar está en 1.000, el camionetero te lo recibe en 700. Está en 1.200, el camionetero te lo recibe en 800. Es un negocio la falta de bolívares. Este es un país donde no hay billetes. No existe el billete. Yo quiero saber quién está en sintonía a esta hora que me diga, no, yo tengo unos billetes allí. No hay billetes, no existe. Las monedas. ¿Dónde están las monedas? Aquellas monedas que no hicieron una cadena. No me digas que vamos a un corte. Vamos al corte, mándalo tú mismo. Vamos al corte y ya regresamos a ver si logro hablar, porque Kiko no lo deja a uno hablar. Bueno, aquí estamos con José Gregorio Correa, que ese nombre no le pega, porque él se viste aquí, que yo no lo dejo hablar, que él es un santico, y... No, yo lo que digo es que no es un santico, yo lo que digo es que el entrevistado soy yo, tú no eres el entrevistado. Además eres analista del asunto, me hace una pregunta, te tiras un análisis de 4 minutos. Eso minutos. lo enseñó Carla Angola, sí, que ¿te acuerdas que ella hace unas preguntas larguísimas? Bueno, ajá. Venías hablando del tema económico, pero déjame hacerte una cosita para el tema de la recuperación económica, pero una pero recuperación con humanismo y con afecto. Fíjate, ¿Qué más te voy a yo dar? escuché el discurso de Maduro y, cómo no, hay una manera de ver la realidad no como es.
No están viendo las cosas claras. Pero hay un cambio en el discurso de Maduro. El discurso de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional. Al fin, el gobierno entendió la propuesta que los sectores de la oposición democrática se ha venido haciendo sobre reconciliación, que la acabas de hacer tú aquí y que le hiciste ese día, le hiciste después en la instalación de la Cámara, sobre la necesidad de reencontrarnos y preocuparnos por los que menos tienen, que el país tiene que salir de la crisis. Hay un cambio, hay un giro en el discurso de Maduro de ayer y que viene tiempo dándose y habla de, y aquí los analistas lo han dicho, de tendencias en el gobierno, que el gobierno también está buscando qué hacer, ¿no? Es una necesidad, Kiko, porque es que si no entendemos que nos necesitamos, este país no es del chavismo, este país no es de la oposición, este país es de los venezolanos, que ellos son una realidad. El chavismo es una realidad. ¿Me gusta? No. ¿Lo quiero? No. ¿Te parecen bien? No. Pero son una realidad que yo no puedo excluir. Porque si yo le reclamo al gobierno que el gobierno te persigue, te acosa por pensar distinto, yo no puedo hacer lo mismo. Y como a nosotros nos surgió una nueva figura para la reconciliación, que es que antes nos peleábamos con el gobierno, pero es que ahora nos peleamos en la oposición. ¿De la oposición? Sí, y entonces mientras el gobierno se da banquete, el gobierno se tiene que comprar unas hamacas para mecerse, mientras nos ve a nosotros peleando por lo mismo. Si yo quiero salir de este gobierno, pero lo que pasa es que yo no me anoto en salidas de golpe, no me anoto en golpes de Estado. Porque tú eres un político sensato. Porque o sea, es que yo no todo eso es tengo otro mentira. instrumento que es el voto, el otro es un engaño. Metimos al país 2 años en una fantasía de que no me viene al caso porque lo que ya se fue no lo quiero, esa parte no la quiero tocar, pero entiendo que nos necesitamos los venezolanos unos con otros. Esto es un país que se construye entre todos, que el gobierno tiene que entender que tiene que corregir. Nosotros tenemos que entender que por donde vamos no es que hemos ensayado violencia, paro petrolero, el otro, tranca tu calle, tranca tu avenida, marcha allá, todos a la avenida Bolívar, marcha sin regreso, Miraflores me espera, todo lo ensayamos, todos los sistemas, bloqueo ¿para qué? Todo esto lo ensayamos y la única vez que nos ha ido bien ha sido con el voto. Y cuando hemos tenido el voto, nos ha dado por inventar otras circunstancias que no las quiero abordar. Entonces yo no creo en otra cosa que en el voto. A mí cuando un político me dice, no vote, quédese en su casa, ajá, me quedo en la... ¿Por qué no me quedo en la casa? Porque no hay condiciones. ¿Y usted cree que las condiciones a mí me las van a dar como si fuera una pizza, un delivery? Buenas, alguien necesita condiciones para entregárselas. ¿Qué hicieron? No aprendimos del año 2010, no aprendimos del 2020. Yo creo que sí vamos a aprender del 2020 para las elecciones de gobernadores, porque un gobierno que no tiene votos necesita que la gente no vote. Este gobierno tiene una asamblea parlamentaria con el 92% de representación, con el 20% nada más. Señores del gobierno, esa fantasía y esa borrachera de que son mayoría no es cierta. Tienen el 80% de Venezuela que no votamos por ustedes y que es muy difícil de ese 80% alguien vote por ustedes porque es un gobierno que no tiene votos. Y un gobierno que no tiene votos, lo único que requiere es que usted se quede en la casa, que no vote, meterle la sombra de que va a haber trampa, todas esas sombras de legitimidad. ¿Y quién le dijo a usted que a Maduro lo legitimamos con una elección? No, el tema es la representación que tenemos que tener en la Cámara y que nosotros representamos, espérate Kiko, que nosotros representamos a los que votaron por nosotros y a los que no votaron, porque esos que no votaron también tienen derecho a ser representados en la Cámara. Mira, la abstención, todos los estudios realistas. La abstención genera tensión. Sí, fíjate, la abstención cuando tú la estudias, 25% de la abstención fue militante entre los grupos radicales. Siempre. Y la gente que sigue y le prendía velas a Trump. Pero el resto del país no solo no votó porque el gobierno es malo, no le gusta, no le satisface, no le garantiza una calidad de vida como la que se merece. Nosotros tampoco. Pero la política comienza a parecerle una mentira, una ficción. Se cansó de que le digan Maduro se va mañana, que la solución es dentro de 2 segundos, y eso es mentira. Se cansó de la peleadera, de la etiqueta de Twitter, eso, colaboracionista lacrán, se cansó de eso. Twitter perdió 73% de su mensajería en Venezuela, porque ya está obstinada de eso, de las mentiras, de los fake news. La gente está más realista que los políticos. Les está diciendo, no me las calo más, ¿vale? No me mientas, ¿vale? No me mientas, porque hay pura le engañaron que aquí tenían
que tenías una vía distinta a la que era, distinta al voto. Es que yo insisto, te lo dije antes para votar y te lo digo ahora después que si no votas es qué. Es que, o sea, dígame qué es si no es el voto. Porque es que yo no tengo otro instrumento. Es que no habían condiciones. ¿Y cuáles dio a Pinochet? ¿Cuáles le dieron a Mandela? ¿Cuáles le dieron a Wałęsa? ¿Cuáles condiciones han tenido? Ahora, si usted dice que este es un gobierno que está reñido con la higiene electoral, no me diga que usted está esperando que le den unas mejores condiciones y tal. No, usted tiene que salir a pelear y salir a aprovechar ese 80% del gobierno, del país que está molesto, indignado con el gobierno. Tiene que estar. Pregúntale a esa gente que compra, insisto mucho, que compra bolívares con dólares para poder transportarse, que resulta ser que la moneda se perdió, que usted cuando va a pagar una cuenta de $23, usted dice, cóbrate con el billete de 20 y de la tarjeta de débito cóbrate los 3. No es así. ¿O es que usted paga en bolívares? No paga en bolívares. Sencillamente es un marco referencial. Es un marco referencial porque perdimos esa economía. Y esa economía hay que recuperarla. ¿Y cómo la recuperamos? No la puede recuperar el gobierno creyendo que lo puede hacer solo, ni nosotros bombardeando el gobierno. Porque mientras el que no nos ve, el que sufre, el que no necesita, ese que yo le estoy diciendo que salga a votar, que vote en las elecciones de gobernadores, que vote en las elecciones de alcalde, necesita que yo sea una esperanza, que yo sea una voz, y no he podido ser, entre múltiples razones, porque los que estaban de guardia... por no hablar no es. No he tenido problemas de lenguaje. Aunque decían de chiquito que iba a tener problemas de lenguaje. Entonces, es porque sencillamente no hemos podido transmitir. Y porque además le suma que los que no tenían votos, los que estaban imposibilitados, los que estaban inhabilitados, más los que están fuera del país, te decían que no votaras. Eso es muy fácil hacerlo desde afuera, pero tienes que vivirlo aquí adentro, porque las necesidades están aquí y estas son justamente a las que yo quiero representar, a la que quiero ser esa voz en la Asamblea Nacional, de los que votaron por mí, de los que no votaron por mí y los que hoy se sentirán pronto defraudados por haber votado por el PSUV. Ahora, José Gregorio, vamos a meternos en el terreno de los chismenes. Son tus chismenes, mujer, los que te suben. Mira, escuché lo siguiente. La cantante me salió a la entrevista. Bueno, sí, escuché lo siguiente, fíjate. Primero lo real. Apareció Barreto Sira, que yo tengo el cuento que cuando se reunieron con Story, Barreto Sira le dijo a Story, no, yo ni a la reelección voy a ir, cuando les pidieron que no participaran. Y Ramón Guevara, ahora van a la elección. Después que fueron, según dicen las malas lenguas, en AD, en la pugna interna, votando gente del sector de Bernabé y llamando a no votar, ahora están llamando a votar. Se dice que eso tiene que ver con AD, que hay unos sectores de AD que está hablando otra vez, el sector de Henry Ramos que está hablando otra vez con el gobierno, que quiere ir a la elección. Se dice que el hecho de que no suscribieran la continuidad administrativa de la antigua asamblea y que hay una búsqueda de reencontrarse con el cuadro electoral, porque son políticos y se dan cuenta de eso. Eso me lo vas a contar cuando regresemos, porque ya me dijeron que después que hablaste fluido, hay que ir al corte. Ya regresamos. Tengo la respuesta. Seguimos aquí con José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción parlamentaria de la oposición. Fíjate, hay un chisme de que el sector Henry Ramos estaría conversando con el gobierno porque quiere elección, pero quiere que le devuelvan su tarjeta. Y parece que está proponiendo que se realice una convención, que se cuenten y se determine quién tiene mayoría. Ese es un chisme que funciona. Por ahí en las calles lo escuchan en muchos lugares. Ahora no sé si es verdad o mentira, dime tú. Yo no sé si es un chisme, pero suena lógico que quien se dedique a la política llame al voto. Lo que me parece ilógico es que las personas que nombraste anteriormente llamaron al no voto y no vote y recorrieron sus distintos estados pidiendo que no votaran. Me parece muy bueno que la rectificación les haya llegado, porque yo creo que todo el que rectifica tiene derecho. Todo el que siente que se equivocó puede decir me equivoqué, lo siento. Y siempre es bueno escucharle, me equivoqué, como lo hice no era, creo que metí la pata, creo que le di una oportunidad al gobierno para que fuera mayoría en mi estado, porque yo que tengo un liderazgo regional no hice nada para que tuviéramos una mayoría parlamentaria. Pero si alguien, no me refiero a ellos, no me estoy refiriendo en ningún momento a ellos. No se nota. No, cualquiera que haya dicho en su municipio, en su parroquia, haya dicho,
que no vote y ahora le parece bien votar, pues me parece Hay que muy bueno. aplaudirlo. Hay que aplaudirlo porque tú no lo puedes criminalizar ni perseguir. Pero también sería bueno escucharle, me equivoqué, por ahí no era. Y creo que no lo voy a seguir haciendo. Creo que metí la pata. Porque eso es lo que el electorado no le va a entender. Que yo un día como dirigente le dije no votes. Y ahora le digo no, pero ahora como es para mí, sí vote. Pues cuando no es para mí, o sea, ¿cómo es eso? Yo estoy desde el primer día diciendo que había que votar, porque yo no le tengo miedo al CNE si yo tengo los votos. Que el CNE no es transparente, no. Que no, tampoco, no lo es. Yo lo que tengo es voto y tengo gente en las mesas, no me pasa eso. El gobierno se contó, Kiko. El gobierno, con todo el aparataje nacional, los ministerios, el peculado de uso, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos legislativos, los concejales, puestos al servicio de estas elecciones parlamentarias, porque para el gobierno era un gran trofeo sacar lo que sacaron. Kiko, sacaron el 20%. Kiko, sacaron el 20%, ya sabemos cuántos son. Esa fue una gran encuesta, ya sabemos cuántos son. Hay quienes dicen que entre 6 y 9 de la noche aumentó la votación. Bueno, también con todo y eso, son el 20% de la población. El 80% no le votó. Ah, y nos vamos a quedar en la casa. Me voy a quedar en septiembre cuando sean las elecciones, que calculo yo que serán en septiembre, en ese primer domingo de septiembre, calculo yo que sea el primer domingo de septiembre, las elecciones de gobernadores, la primera semana de septiembre, la elección de gobernadores, la primera semana de septiembre. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a votar, nos vamos a quedar en la casa diciendo que viene Trump, ya Trump se fue, está trabajando preaviso, le quedan horas para su liquidación. ¿Y qué vamos a seguir esperando? ¿Que la Unión Europea, que quiera ser el policía del mundo, o que sea Colombia, o que sea Brasil, o que sea quién? Mira, Kiko, yo no quiero americanos, pero no quiero rusos, no quiero cubanos, pero no quiero colombianos, no quiero brasileros, pero tampoco quiero iraní. Yo quiero que Venezuela sea de los venezolanos. El gobierno reposó sus esperanzas en Cuba, en China, en Irán, en Rusia y en algunos otros que se me olviden. Turquía, que se te olvidó. Y Turquía. Y nosotros decidimos que nuestro problema no lo resolvía Trump, no los Estados Unidos, Trump. No lo resolvía Bolsonaro, no Brasil. No lo resolvía Duque, no Colombia. No lo resolvía el Grupo de Lima. No lo resolvía. ¿Quién? ¿Y cuándo lo resolvemos los venezolanos? ¿Cuándo? Pues yo no quiero ni a uno, ni quiero a otros. No quiero a uno. A mí no me parece agradable cuando tengo un iraní caminando por la avenida Urdaneta en son de ministro. Pero tampoco puedo querer que tenga yo a un brasilero de Bolsonaro o tenga alguien del gobierno diciendo de Estados Unidos lo que yo tengo que hacer en Venezuela. Pues no me la calo. Yo quiero Venezuela para los venezolanos. Mira, tocaste a Trump. Vamos a tocar a Trump. El del preaviso. Sí, porque el señor Trump, a mi juicio, debería estar más en un manicomio que en la política. Porque cuando tú investigas a Trump te das cuenta que él no es ni derecha ni izquierda, él es una gran personalidad y así ha actuado. Ahora, ha actuado de una manera en la cual en la polarización ha generado, como en Venezuela, en los Estados Unidos, odio, gente que no se habla, división donde había unidad, y ha atacado la institucionalidad, el voto lo volvió trizas Trump, porque al final tú te das cuenta que ese discurso de Trump, los intérpretes aquí lo hicieron igualito, pero así Aquí como le habían fue dos mal a Trump, bandos. aquí también. Aquí habían dos bandos. Pero la pregunta que te quiero hacer, fíjate, ayer me mandaron unos capítulos de Los Simpsons. Mark Gordon, que es el escritor, bueno, ¿tú sabes cuántas películas han hecho de epidemia? Montones de zombies, de cosas. Todos eran predestinados, ¿sabían lo que venía? No, sino que nada más revisando la historia te consigues con desde el cólera, la fiebre amarilla, la fiebre española. Pues la humanidad ha vivido en su historia muchos procesos de pandemia. Entonces no era difícil imaginar esto. Entonces ponen a Los Simpsons, porque Los Simpsons, que está transmitido en Fox, que es el canal más conservador, el aliado de Trump, bueno, Los Simpsons ponen que el señor Burns, que es el rico de la película, se reunía en una mafia, una élite, para fregar el mundo. Y entonces inventan un chino que lanza el virus en una caja y lo reparten, invaden Springfield y todo el mundo puede... Entonces los analistas, un grupo de analistas troncistas, ahí está lo que dice Trump. Trump es, yo lo digo,
en todos lados. El señor está tan tostado que agarra y copió el Superagente 89, a Mazo Lesmar. Ahora anda pues, luchando contra el caos. Inventó que hay unos ricos, una cofradía, donde está Billy Gates, Soros, Clinton, no sé quién, y que entonces él es un revolucionario. Ese señor lo que está tostado. Está convirtiendo la ficción en un cuento y tú te das cuenta, y ese era el que nos iba a salvar. Bueno, Kiko, y además de eso, de alcohol. ¿Ah? Ponle hielito. No, este es por fuera. Kiko, ¿y cómo salieron de Trump en Estados Unidos? ¿Cómo salieron? La sociedad respondió. ¿Pero cómo salieron? ¿Con qué salieron? ¿Con qué salieron? ¿Con un paro petrolero? ¿Con la golpe de Estado? ¿Con tranca tu calle? No, salieron a votar en un sistema electoral imperfecto, que yo no lo comparto, pero Sí. cada quien, colibrí con colibrí, arrendado con No arrendado. tiene razones históricas. Cada peluche tiene su estuche. Así es. Ellos saben su cuestión. Pero con ese sistema electoral salieron a votar. La abstención fue mínima en comparación con otros Trump años. sacó 74 millones de votos. Ajá, pero por eso, pero salieron a votar por un señor que le estaba haciendo daño a la sociedad americana, que le estaba haciendo, ok, perfecto. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron con voto. ¿Cuándo vamos a entender que con voto? Porque lo que usted obtenga a la fuerza, tiene que sostenerlo a la fuerza. ¿Usted cree que va a venir Trump a invadirlo? Eso es que me decía, es que Trump debe estar llegando, esta como en media hora, en 2 horas, hora y media creo que debe estar llegando. ¿Y a quién va a ponerte? A ti. ¿Y quién va a derramar la sangre? ¿Quién va a poner la sangre? ¿La va a poner Serrano en Madrid o la va a poner Doral en Miami? ¿O la va a poner quién en Bogotá? ¿Quién? ¿Quién pone esa sangre? Si los venezolanos no podemos derramar una gota de sangre por pensar distinto. Yo creo que eso es justamente a donde tenemos que ir, que es hacia el voto, porque es lo único que tenemos, salvo que alguien me diga, tengo un mejor instrumento. Vamos al corte Llévatela. y Pues. ya regresamos. Así es. José Gregorio Correa con nosotros. En el canal 8. No, espérate un momento, Ya va. yo tengo una idea Ok. anterior. ¿Qué? El tema de Trump con el Ajá. tema del voto. Resulta ser que es que los que se la dan de analistas, de que este sistema era imperfecto. Yo hablaba con embajadores de algunos países europeos y otros americanos, que es que no reconocen las elecciones de Venezuela. Y yo le preguntaba, ¿y cómo va usted con las de Estados Unidos? Porque es que hasta ahora yo no he escuchado a la OEA, de la cual forma Estados Unidos, que queda en Washington, pronunciarse sobre ese ataque. Pero es que además, todavía hasta ahora hay algunos que albergan la esperanza de que Trump va a seguir siendo presidente. Y la política venezolana y los políticos venezolanos nos metimos en que gana Trump, pierde Trump. Y los problemas de Venezuela, ¿cuándo te ocupas? Yo le pregunto a esos que hablaban de Trump, ¿dónde quedaron sus problemas en Venezuela? Le dedicaron horas, minutos, días a hablar de Trump. Pero además le aparecieron los malagradecidos. ¿Qué es eso? A esos que de Trump- eso te iba a hablar, porque en el canal 8 dicen que, No, espérate un que- momentico. que Trump- Leopoldo y Guaidó, que fueron alimentados por Trump, fueron de los primeros a decir, primero que había ganado Biden, y después a condenar los sucesos en el Congreso. Bueno, es que yo condeno los sucesos en el Congreso. Yo tengo que condenarlo, así como condené el día de aquí, porque es que yo creo en un parlamento, yo creo en esa libertad. Yo no creo que la violencia puede ser el arma de los que tienen el poder, que por lo general es lo que ocurre. Yo lo que me preocupo es que por los malagradecidos. ¿Cómo los malagradecidos, después que tanto los ayudaron en cosas? Yo no estoy diciendo, no me estoy refiriendo al caso de Trump, ni al caso de los que nombraste. No, de eso no me refiero. Yo estoy diciendo los malagradecidos, esos que tú le tendiste la mano, los recibiste en tu casa, invitaste a una gente para tu casa para recibirlo, le diste tequeño, le diste juguito de naranja, y resulta ser que al día siguiente, el día que tuvieron un problemita, fuiste el primero en abandonarlo. Los demás países le costó días reconocer que Trump se les había ido, aliados de Trump. Pero es que resulta que muchos venezolanos lo primero que hicieron fue hacerle el fo a Trump. ¡Qué feo! Los malagradecidos, eso sí no. Con malagradecidos ni a la esquina, porque muy seguro te dejan votado antes de llegar a la misma. Chímenes. Capriles y Leopoldo andan moviéndose, Fundadores de Primero Justicia. sí, ambos. pero cada uno con tendencias distintas. Leopoldo quiere estar en la negociación de Biden con el gobierno venezolano, quiere estar Leopoldo ahí representando la oposición. Y Capriles, ¿A qué hora fue eso?
Ese es el chisme. ¿A qué hora? ¿No? Cuando se produzca. Y Capriles anda hablando con la Unión Europea para que la elección de gobernadores venga a la Unión Europea y todo ese mito de que las elecciones son fraudulentas. Pero una pregunta, ¿esa se Unión Europea disminuya. a la que tú te refieres es la misma que fue a las elecciones de Estados Unidos? Sí. Porque es que yo no vi los observadores de la Unión Y Europea. yo te en quería Estados Unidos. preguntar eso. Yo te quería que has oído de estas Es negociaciones. que el tema de la Unión Europea, Ujú. aquí lo tenemos, es que ya se nos va Trump, ahora vamos a coger de guardia a la Unión Europea como policía del mundo, así como Trump era el policía del mundo, ahora es que nos ¿Y hace las falta. declaraciones de Borrell no te gustaron? Porque Ahora no. Borrell empezó a decir que el interinato no es ya tan interinato. Bueno, eso se llama frenazo encunetado. Eso no- Eso te quedó bien. Era de río todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que ahora estamos esperanzados en la Unión Europea. Ojalá que les entre la sensatez, que yo creo que antes que se metan en el problema nuestro y nos manden unos observadores para acá, para que las cosas sean transparentes, que me hablen del informe de las elecciones de Estados Unidos, que han pasado 2 meses y hoy no sabemos quién es presidente. Ay, Hoy ganó, no sa- ganó Biden. Pues sí, no. 7 millones por el sí, pecho le metió. pero perdón, eso lo sabemos de hecho, pero es que yo lo quiero saber de derecho. Yo lo quiero saber sin violencia. Yo quiero saber qué dice la Unión Europea de esa toma del Parlamento. Porque si aquí hubiésemos llegado cerca del Parlamento, a la esquina de la Hollada, bueno, ya la Unión Europea se hubiera pronunciado más bloqueo y más bloqueo, porque es que no somos porque ellos sienten que son los policías del mundo para decir, no, pero yo creo que me diga qué ocurrió, cuál fue su opinión con el tema de Bolivia, qué opinión tienen sobre el tema de las elecciones de Estados Unidos. Yo quiero que me digan qué pasó dónde está el informe de la Del OEA, Perú, del Perú. de la OEA sobre el Parlamento, sobre esa toma del Parlamento. ¿Dónde está el informe de la Unión Europea? Ese informe, ¿dónde está? Sobre lo que pasó en el Parlamento. ¿Qué ocurre? ¿Van a bloquear a los Estados Unidos o le van a quitar los recursos? ¿Ah? ¿O le van a poner unos barcos alrededor de los Estados Unidos? ¿O les van a bloquear las cuentas a los americanos? ¿Cómo va a ser ese proceso a raíz de lo que pasó en Estados Unidos, que tienen 2 meses sin un resultado? La democracia que nos dicen en el mundo lo que tenemos que hacer. O sea, nos dicen lo que tienen que hacer, pero no han podido resolver su problema. Y los venezolanos, como andamos buscando todos los días una esperanza que no sea en Venezuela, decidimos hacernos venezolanos con Trump, venezolanos con Biden. Chímene. El Washington Post publica un informe, Me suena. sí, donde hablan de unos señores que a nombre del gobierno interino andan pidiendo plata para agarrar, piden comisiones. Ah, eso sí no lo sé. Dice, sí, No, no. el Washington Post está ahí, ya te lo mando. No, Guaidó, por ahorra, cierto, ahórrate pidió- esos megas. Ajá, Ahórrate Guaidó esos pidió, megas. pidió una entrevista para explicar eso y se la dieron. También te la voy a mandar. Pero lo cierto es que el rumor sobre los malos manejos de esos dineros no solo es rumor, porque hay gente como Patricia Poleo o los que están en Miami que viven todo el día metidos en eso. Y la fracción del 16 de julio pidió que fuera transparente los manejos de esas divisas. Pero lo cierto es que hay mucha información y se dice que esos dineros son los que tienen algunos partidos pegados a esa política, al mantra, aunque no haya funcionado, aunque eso no haya servido para nada. Se habla de que no solo hay corrupción en el gobierno, sino que aquí todo el mundo es corrupto, aquí todo el mundo es malo, que aquí no hay nadie bueno, porque, Hay hueso sano. sí, porque ¿cómo es el que tiene libre de pecado que tira la primera? ¿Qué hay de todo eso? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes frente a esas denuncias? Bueno, la mía es decirte, como cuando tú te acuerdas cuando existían los cheques, Ujú, que te rebotaba el cheque, ujú. te ponían diríjase al girador. Ah, ok. Pregúntale a ellos, pues yo de ese tema no conozco, no sé, no estoy interesado. Ese tema. Pero de tú ese- estabas en la Asamblea de eso, Nacional. Sí, pero no manejé, no estuve de acuerdo, no me parece que eso fue un engaño, me parece que eso fue una estafa emocional, no económica. Yo del económico no puedo porque yo no soy policía de nadie, Ok. pero sí creo que hubo una estafa emocional, le generaron una esperanza a una gente que no era verdad, y esa estafa emocional es la que nos tiene hoy transcurriendo en que vote y no vote y que todavía tenemos una asamblea en el exilio. Ahora resulta ser que hay una comisión delegada de 15 personas más 3, 18, que es el Parlamento venezolano. Hazme tú el favor, ¿hasta cuándo es el engaño? Yo quiero que revisen esos nombres, quiénes están allí. Ajá. Ahí les pregunten a cada uno, ¿usted está representando a quién? ¿A ¿Usted lo eligieron ¿Tú has dónde? visto la cantidad de diputados que quitaron de sus cuentas de Twitter, Facebook, Instagram,
aquellos que eran diputados, los sacaron. Sí. ¿Eso por qué? Esa edición, porque tú sabes, eso debe ser porque como la aplicación tiene cómo editar, decidieron editarlo. Ahora, eso no refleja, porque fíjate, cuando uno habla de estos temas, pues claro, la unidad es fundamental para la oposición, recomponerse, pero como quiera que hubo un torneo de descalificación, alacranes, vendidos, traidores, y estos angelitos, o sea, acá, un momentico, vamos a tratarnos, como decía Cantinflas, como lo que son. O nos tratamos como seres humanos o como lo que Sí, somos. vamos a tratarnos con respeto. Pero el respeto tiene que ver, ok, si tú me pones a discutir, por lo menos toda tu intervención ahorita, todo lo que has señalado, en las redes te van a decir que eres un colaboracionista, que estás dependiendo de las tesis del gobierno y que eres un venido y traidor. Pero tú estás Ni diciendo... una. Es que no represento, no defiendo nada. Porque si me he opuesto a este gobierno durante 22 años, no he dejado de hacerlo. Porque creo que el gobierno lo ha hecho mal, porque se ha equivocado, porque no lo ha hecho bien. Lo único que estoy diciendo es que como yo estoy tratando de salir de ese gobierno, tampoco es. Y no ha sido, y no lo es. No colaboro. ¿Y qué? ¿Vamos a ir otra vez al corte? Vamos al corte y ya regresamos y a ver si a Kiko lo entrevistamos al regreso. Fíjate, José Gregorio, yo te decía que en la oposición, que tú mismo lo dices, se atacan más a ellos que al gobierno. Hay unos temas, o sea, hay unos que son acusados que agarraron plata, pero como la denuncia ahora se ha generalizado, en vez de discutir, mira, vamos a respetarnos, bueno, si hay pruebas y todo, vamos a investigarlo, pero vamos a respetarnos, vamos a quitarnos la etiqueta, el ataque. No, hay unos que son malos, los otros son unos santos, cuando aquí el que esté libre de pecado tiene que tirar la primera piedra como hablamos. Pero la reflexión no es para culpar a este o al otro de manejo financiero, sino para que se entienda que mientras ese criterio, esa pelea siga actuando, el gobierno sigue ganando. Mientras tú sigas en la abstención y no corrigas el error, el gobierno sigue ganando. Pero eso no se entiende por qué. ¿Por qué a pesar de que, mira, vale, métele cerebro al asunto, por qué no se entiende? Porque sencillamente lo más fácil ha sido engañar a la esperanza. Venezuela tiene esperanza y futuro. Venezuela tiene esperanza y futuro mientras no la sigas engañando, diciéndole que la vía es la vía fácil, la vía del no voto, la vía del golpe de Estado, la vía de la invasión. Señores, entiendan que esa no es la vía, eso no es permanente, eso no sostiene a nadie. Lo que usted obtenga a la fuerza tiene que sostenerlo a la fuerza. Y yo creo que ya basta de seguir engañando a la gente diciéndole que hay mejores fórmulas que el voto. Puede ser que sea imperfecto, puede ser que sea todo lo que sea, pero dígame si tiene algo mejor que quedarse en la casa acostado, en el mueble o en la cama. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que salir a reconquistar esa esperanza y ese futuro que tiene la población venezolana, y que la hemos tenido siempre en el voto y que la tenemos que tener, pero masivamente. Y el día que lo logremos, tener candidatos que puedan sensibilizar al ciudadano, que lo puedan entusiasmar, que lo puedan llamar la atención, que le resuelva sus problemas y que entienda que el humanismo tiene que estar presente y que le diga que el centro de intereses es usted y no soy yo ni son mis peleas. Y el día que el elector vea que yo estoy tratando de pelear con el gobierno para que me dejen mejores condiciones de vida y no estoy peleando con el que está al lado mío, que piensa como yo, porque de mí nunca va a sacar una palabra, una letra, el que piense distinto a mí, que quiera también salir de este gobierno de una manera pacífica, democrática, constitucional. No va a encontrar por más insultos, eso que tú llamas redes, tal, no lo va a encontrar, porque mi problema no me lo va a distraer aquí. Mi mirada la tengo puesta en el voto para salir de un gobierno que le ha hecho muchísimo daño al país, pero que no me voy a anotar ni en golpes de Estado, ni en salidas, ni invasiones, ni cosas que me alteren la paz de la sociedad venezolana, porque la sangre de los venezolanos no se puede derramar porque algunos piensen que desde afuera hay que hacerlo. No, Venezuela tiene que tener reconciliación, entendimiento y humanismo. Ajá. Fíjate, Fede Cámara, que lo dijo, fue uno de los primeros que lo dijo. La iglesia, la conferencia episcopal, cuando Baltasar Porras dio esa magistral intervención en Fede Cámara, también señaló, tenemos que ir a votar, reencontrarnos, todo eso. Sectores importantes de la oposición también han tenido ese discurso. Fue el discurso de Capriles en su campaña presidencial frente a Chávez. Y ahora resulta que el gobierno está diciendo más o menos lo mismo. Vamos a trabajar el país, vamos a ver el tema económico. Pero hay gente que dice, pero no puedo sentarme con el gobierno porque ahí está la comisión y el informe de la ONU sobre los derechos humanos, ahí está toda
amenazas a la libertad de expresión, lo que pasó con BPI, con Panorama, el caso de Roland Carreño. El gobierno no da señales, el gobierno no hace creíble su oferta. ¿Qué le dices tú a eso? Que nosotros no hacemos nada por buscarlas tampoco. Ajá. Porque mientras tú te quedas en tu casa, tú crees que el gobierno sigue avanzando. El gobierno sigue avanzando como río en conuco porque no encuentra una contención. Y una contención es que nosotros tuviéramos un parlamento equilibrado. Yo no quería un parlamento de mayoría porque esas mayorías hacen daño. Y yo creo que justamente en la medida en que nosotros tengamos esos espacios, pues que usted va a vienen las elecciones de alcalde en algún momento. Usted va a querer que estos municipios, Chacao, Baruta, Latillo, Maneiro, San Diego, Losalia, quedarse en su casa para regalárselo al gobierno que no tiene votos allí. ¿Usted cree que el gobierno, si usted sale a votar, amigo elector, y se lo digo, si usted sale a votar, ese 80% sale a votar, la mitad, el gobierno no gana una gobernación, no ganaría una. No ganaría una alcaldía y no tendría un concejal, porque sencillamente esta es una sociedad que está obstinada del gobierno, pero que nosotros no somos una alternativa y tampoco le estimulamos al voto. Y que un gobierno que no tiene voto, metas eso en la cabeza, lo que quiere es que usted no vote, y que el que no puede ser candidato dice que lo mejor es no votar, porque esa es otra figura. El que no puede ser candidato por una o por otra razón, dice que no se debe votar. Pero hay candidatos por todos lados. Me dijeron que hasta Manuel Rosales quiere aspirar al Zulia. ¿Qué has oído? No, no he escuchado. Tú sabes que ese problema de la otitis siempre te perjudica en materia electoral. Pero no has escuchado candidatos a alcaldes, gente que no llamó a votar, que ahora quiere ir a la elección. No, eso lo tengo. En Cogede hay muchísimo, por cierto. En Cogede es donde más abunda. Ahora, ¿qué se hace? Porque, fíjate, la lógica dice que si Guevara y Barreto Sira quieren ir a la elección, debería respaldársele, porque seguir pasándole facturas, tú no, porque tú no hiciste esto. Si la oposición sigue así, nunca más va a poder en Venezuela. Tenemos que ponerle atención a los que llamaron a no votar. Pero no para sacarle facturas y ríndete. A eso me refiero. Eso ya Tenemos basta. que ponerle atención a los que no llamaron a votar. Tenemos que ir por ellos, no solo por los dirigentes, porque es que el problema es que esos dirigentes que están imposibilitados, inhabilitados y que le tenían miedo al elector, es que resulta ser que a ellos hay que hablarles, porque ellos son los que tienen que terminar de convencer en sus comunidades la importancia del voto, y que el voto, con todos y sus defectos, tiene que ser una salida democrática y pacífica para Venezuela. Creo que con esto hemos terminado el programa. ¿O todavía le queda cuántos minutos? Ya va, calma, nos quedan 2 minutitos, ya va. ¿Por qué ya va? Ven acá, tú me quieres dejar sin trabajo, ¿verdad? Sí, porque has dirigido este programa, cada vez que yo hablo me dice que es una autoentrevista. Sí. Bueno, porque eso es lo único que tú haces, Kiko, autoentrevistarte. Sí, yo estoy contento de haber venido a tu entrevista. Tu entrevista. Oye, pero, no a la entrevista. Y tú quieres que yo te siga entrevistando, ¿verdad? Sí, bueno, no pierdas el cliente, por favor. Mira, eres optimista, eres pesimista, porque el gobierno tiene que quitarse las gringas ideológicas, salirse del cuento ese de las expropiaciones, del comunismo, de la revolución. el socialismo trasnochado. Ayer dijo eso en cámara. Ajá. A mí no me lo dijo, a nosotros no nos lo dijo, a alguien al le Partido habló. Comunista se lo dijo. Me imagino. Que lo acusa a él de socialdemócrata. A alguien le habló el presidente cuando dijo socialismo, comunismo trasnochado, izquierda trasnochada. Es un tema con la madrugada, entendí que es un problema de trasnocho. Bueno, qué bueno que 22 años después se dieron cuenta que por ahí no es la vía. Y ojalá que se hayan dado cuenta no solo de manera verbal, sino de manera física y práctica. Porque la economía por donde va no es, Kiko. Señor venezolano partidario del gobierno, ¿usted cree que como las cosas van bien? No, por ese camino no es. Ese es el camino que tenemos que apartar y construir una Venezuela donde quepamos todos con humanismo, donde nadie excluya a nadie, que usted pueda convivir con quien piensa distinto y no por eso criminalizarlo. No, ya terminamos con todo lo que dijiste. Además, terminaste bien. Oye, te felicito, yo estoy muy feliz de haber venido a tu autoentrevista. Sí, yo estoy feliz también porque me dejaste sin trabajo. Ya me están llamando. Después de lo que hiciste tú, ¿para qué hago yo aquí? Pero es que, Kiko, tú no dejas hablar a nadie. No. Está bien. Llévatelo ya. No, era yo el que hacía el corte. ¿Te la comiste? Era yo el que hacía el corte.